Ser podcast. Hola, soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Hoy nos venimos a Jerusalén, ciudad santa para el cristianismo, para el judaísmo y para el islam. Un viaje en el que vamos a recorrer los lugares de la pasión de Jesús de Nazaret, uno de los personajes más trascendentales de la historia de la humanidad. Hoy se sube a la historia con nosotros Emilio del Río, que es escritor, filólogo, Latin lover, divulgador de la cultura clásica y latinista tuitero. Bueno. Emilio, muy buenas. ¿Cómo es esto? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, Esther y David, y con todos los oyentes de La Historia en Ruta en la cadena SER. Sí, yo me presento como latinista tuitero. Mi dirección en Twitter es @Emilio_del Río. Hay quien me dice, pero te llamas Emilio_del Río. Digo, no, esa es la dirección. Emilio_del Río, la dirección de Twitter. Yo soy guión bajo Emilio no hay que escribirlo, ¿no? Hay que ponerlo el guión bajo. Si es que estaba Emilio del Río a secas estaba ya pillado. Está ya pillado, claro. Y es una forma de juntar lo clásico, que es el latín, con uno de los signos de la modernidad, que es Twitter, ¿no? Claro. Porque no hay nada más moderno que el mundo clásico. Claro que sí. Pues este es el plan. Un viaje a los santos lugares de la Semana Santa. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. To say I hate is wonderful. To be loving you, my dear, is wonderful. Day after day, you make me feel so beautiful. Love I can see in your eyes is delightful. Since I met you, my lonely tears have gone with the clouds. Sun is always shining on my way. I promise I will save my kisses for you, my only prayer. Antes de meternos en faena, conviene recordar que tras la muerte de Jesús hubo 3 guerras judeo-romanas, 3 consecutivas, que devastaron el país. Roma finiquitó el reino de Judea y lo convirtió en la provincia romana de Siria-Palestina. Al final de la primera guerra, en el año 70, Tito arrasó completamente Jerusalén. En el 131, el emperador Adriano reconstruyó la ciudad, que estaba en ruinas, y la convirtió en Aelia Capitolina, una colina típica romana con su trazado rectangular, su templo mayor consagrado a Júpiter, su foro romano, sus baños, su hipódromo romano también y las cositas romanas. Los planes de Adriano desembocaron en la Segunda Guerra Judeo-Romana. Cuando acabó, los romanos prohibieron a los judíos vivir en la ciudad. Así tal cual. Así estaban las cosas. Casi 200 años más tarde, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, los obispos tiraron los templos paganos que profanaban la ciudad santa y los cambiaron por iglesias cristianas que servían para recordar que Jesús había pasado por Jerusalén. Por ejemplo, el Santo Sepulcro se levanta en el solar que quedó después de condenar a la piqueta, la estatua y el templo de Venus. Esto viene a decirnos que la ciudad que conoció Jesús desapareció bajo una ciudad romana y que la Jerusalén que conocemos hoy empezó a levantarse a partir de Constantino allá por el año 312. Y dicho esto, empezamos. Bueno, pues una vez aclarado este tema, empezamos la ruta recordando que el Domingo de Ramos del año 30, Jesús entra en Jerusalén aclamado por la multitud. Tiene un plan, y aunque los expertos no se ponen de acuerdo en cuál es, hay quien dice que viene a sacrificarse para que se cumplan las escrituras, hay quien dice que viene a celebrar la Pascua y hay quien dice que es un celote, o sea, un revolucionario nacionalista que viene a dar un golpe de Estado contra el poder de Roma. Así que necesita el apoyo del pueblo y viene aquí a buscarlo a Jerusalén.
Jerusalén. Jesús aparece montado en un burro para que se cumpla la profecía de Zacarías, que dice que el Mesías debe llegar cabalgando sobre un asno. así. La gente lo recibe agitando palmas, aclamado como hijo de David y como rey. Esto del burro, la verdad es que tiene miga, porque claro, todos entraban con caballos, en fin, eso forma parte de los personajes importantes. Esta es una forma de, claro, en el cristianismo de reivindicar, ¿no?, la humildad del personaje y tal. Sí, sí. La primera vez conocida que se representa la cruz cristiana es en un graffiti. Anda. Mira Esto qué es guay. genial, sí, sí. Entonces, la primera vez que aparece es en un graffiti del siglo II, aparecido en Roma, y hay una pintada de un hombre crucificado con la cabeza de un asno Fíjate. y con un cartel que dice: Alexamenos le rinde culto a su Dios. Qué bueno. ¿Qué podemos interpretar a partir de ahí? Pues que el asno crucificado es una caricatura satírica de Jesús, porque las pintadas que se hacían, los graffiti, no eran para explicar cosas ni nada, ¿eh? No. Eran para meterse unos con Con otros. otros, sí. Los grafitis eran todos o electorales o para insultar, que a veces no hay mucha diferencia. Que son como los que encontramos ahora en los baños públicos. Igual, sí, sí. Y entonces, como digo, se cree que ese asno es una caricatura satírica y que ha pintado un tipo para meterse con este tal Alexamenos, que está claro, era un cristiano, ¿no? Hay quien dice que si tenía que ver con los cultos dionisíacos, ¿no?, o los báquicos. A partir de esta denominación viene por el nombre del dios del vino, entre otras cosas, y en fin, y a partir de ahí de las orgías y de las fiestas que se celebraban, que era Dionisos en la mitología griega o Baco en la mitología romana, ¿no? Bueno, es que esto del burro, por lo que se ve, era todo un clásico entre estos dioses mistéricos, solares y mediterráneos, porque Dionisos, por ejemplo, del que estábamos hablando ahora mismo, era un dios que había nacido en un pesebre un 25 de diciembre de una madre virgen y que andaba todo el día de aquí para allá viajando y haciendo milagros. Como era el dios del vino, era capaz de transformar el agua en vino. Y más concretamente lo hizo durante su bodorrio, o sea que el tío ahí celebrando su boda dijo: voy a tirar la casa por la ventana, vino para todos. Que no falte de nada. Ya que era el dios del vino, aprovechó. Claro. Y bueno, y que ya había entrado triunfalmente en una ciudad a lomos de un asno bastante antes de que lo hiciera Jesús. También lo hizo Mitra, del que ya os hemos hablado alguna vez en alguna otra ruta. Otro dios que nació en una cueva 25 de diciembre, hijo de una virgen, que también convirtió el agua en vino durante una boda y que también entró en una ciudad montado en una burra, aclamado por una muchedumbre que lo recibía con palmas. ¿Cómo se parece todo? Y como no hay dos sin tres, también lo hizo Atis, el dios frigio, nacido el 25 de diciembre de la Virgen Nana, y en su caso, en vez de palmas y ramas de olivo, sus fans le estaban esperando agitando juncos. Así que los que se pasan todo el día dándole vueltas a la simbología esta, pues dicen que todos estos dioses encarnados, que son medio divinos y medio humanos, se montan en el burro, como diciendo que han dominado las pasiones de la carne y que ya están listos para volver a ponerse su traje divino. Soy Rafael Roche, portavoz de la Asociación de Peñas de Tamborileros de Jaén y vicepresidente del Consorcio Nacional de Pueblos del Tambor y el Bombo, que agrupa a 22 pueblos que comparten, al igual que Jaén, esta tradición del tambor. Los orígenes de las tamboradas de Jaén hay que buscarlos como primer dato en 1411, cuando ya San Vicente Ferrer en Semana Santa organizó procesiones de penitencia en nuestra ciudad, pero concretamente fue en 1777 cuando ya directamente está documentada la participación de dos grandes hileras de tambores abriendo las procesiones barrocas de aquella época. El siguiente paso fue en 1876, cuando, debido a la estabilidad política que había en nuestro país, pues los tamborileros empezaron a separarse y a tocar antes y después de las procesiones, también fuera de ellas. Es una evolución que ha llegado hasta nuestros días, que esta tradición en la que participan más de 20.000 tamborileros en cada una de las 4 tamboradas, con el único requisito de la túnica negra y el tambor. Está abierto a cualquier visitante y ese es su éxito, ¿no? La participación, la integración y la acogida que se da a cualquier persona que quiere sumarse a nuestra fiesta. Nosotros, gracias a esta masiva participación, pues y por en el conjunto de la Semana Santa de Jaén, se obtuvo la declaración de interés turístico internacional en 2007
y la de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO para nuestras tamboradas y las 22 que se celebran al igual en toda España. Así que con esta premisa, súbete a la historia. You are to me everything. Bueno, pues al día siguiente, el lunes, Jesús se deja caer por el templo, se le cruzan los cables, oye, y echa a los mercaderes de mala manera. Los mercaderes básicamente son vendedores que ponen sus puestos en la llamada Stoa Real. Ahí en el templo, claro. Ajá. Conviene saber que durante la Pascua judía, la fiesta religiosa por excelencia, los fieles venían al templo pues para cumplir la ley, que les obligaba a hacer sacrificios rituales. El rico, un cordero, el pobre, un par de pichones. Muy bien. Como algunos devotos venían de lejos y no era plan cargar todo el viaje con los bichos Claro, estás que ahí. tenían que pesar, Imagínate el cordero ahí desde claro, pues, Galilea. pues no era plan. Imposible. Los sacerdotes organizaban un mercadillo en el templo para la compraventa de corderos y palomos para el sacrificio. Menudo mercadillo. Ah, y lo organizaban Tan los particular. sacerdotes, claro. Claro. Fíjate. Y además permitían los puestos de los cambistas, porque en el templo solo podían pagar con el siclo de plata. Ah, Y así cualquiera podía cambiar las monedas romanas. claro, o sea, no aceptaban monedas romanas. Tenían que ser las suyas. Las suyas. Y de paso también ampliaban el negocio. ¿no? Ampliamos el business, Claro, eso muy es. bien. Total, que cuando Jesús se lía a latigazos con los mercaderes, está atacando en la línea de flotación a los mandamases del templo, dándoles donde más les duele, que es en el bolsillo, Hombre. en el dinerito. Claro. Con la iglesia hemos topado, que dicen. Desde ese momento, los sacerdotes empiezan a buscar las cosquillas a Jesús por profanar el templo y por cuestionarles el negocio, Claro, el sobre business, todo. Como decías, sí. Y es probable que empiecen a comerle la oreja a Poncio Pilato, el gobernador de Judea, para que detenga a Jesús y lo condene por un delito contra el orden público. Pues muy bien. Claro. Pues el templo este que visitó Jesús era el segundo templo de Salomón, que se levantaba en lo que hoy es la explanada de las mezquitas, que se reconoce muy fácilmente porque es una plaza enorme en mitad de Jerusalén con una mezquita ahí en medio, la cúpula de la roca, que es famosa por su cúpula dorada. Esta cúpula de la roca se levantó en el siglo VII, lo que la convierte en la construcción más antigua de la arquitectura árabe. Y junto a la Meca y la Medina es uno de los 3 lugares más sagrados para los musulmanes porque desde aquí Mahoma ascendió a los cielos. El segundo templo de Salomón, el del episodio de los mercaderes, era el recinto sagrado más grande de la antigüedad. De aquel esplendor, de aquel templo, solo se conserva el Muro de las Lamentaciones, el lugar sagrado por excelencia de los judíos. Así que aquí tenemos a los judíos y a los musulmanes compartiendo el mismo espacio sagrado. Por eso los judíos ortodoxos vienen aquí a rezar, a leer libros sagrados, a entonar cánticos mientras se balancean adelante y hacia atrás, que eso lo hemos visto todos. Y ya habéis comentado antes que el general Tito arrasó Jerusalén en el año 70. Y además esto lo recogen en el famoso arco de Tito que está en Roma. Aparece el candelabro y tal. Y bueno, se llevó el arca, que luego siglos después aparece en la película de Indiana Jones. de Spielberg, ¿no? En busca de la arca perdida. O sea que el que se la lleva de ahí, o sea, la historia de Harrison Ford aparece con esta conquista. Empieza aquí con Tito. De Jerusalén. Claro, y los romanos cuando arrasaban una ciudad la arrasaban en condiciones, ¿eh? O sea, con Cartago, por ejemplo, la destruyeron, bueno, pero ya estaban hartos, era su enemigo a tope, y después de las guerras púnicas y tal, la arrasaron, la destruyeron completamente, pasaron el arado y sembraron sal para que no creciera que nada. quede claro que Aquí ahí fueron muy benévolos y Tito dejó en pie una de las paredes del templo. ¿Para qué? Pues para que los judíos nunca se olvidasen de lo que eran capaces los romanos si seguían resistiéndose, ¿no? A que estuvieran en Judea. O sea, era un mensajito, ¿no? Claro. Y luego de ahí viene también la escena famosa, siglos después, de la vida de Brian, de qué han hecho los romanos por nosotros, que seguramente recoge lo que hacían en un cenáculo de estos también, ¿no? ¿Qué han hecho por nosotros? ¿Qué han hecho por nosotros? Nada. Soy Andrés Ramón, miembro de la Junta de Sociedad Compañía de Armados de Nuestro Padre Jesús de Orihuela.
entidad que desfiló por primera vez en 1661, custodiando al Cristo yacente en la procesión del Santo Entierro, y que se constituyó como sociedad el 1 de abril de 1891, convirtiéndose en una de las más antiguas de España. Es inconcebible pensar en los armados sin que a la mente de los oriolanos acuda la imagen del caracol, marca indiscutible de nuestra entidad, que llevamos haciendo desde el año 1900. Así, al finalizar cada procesión por la noche, la plaza de nuestra centuria rebosa con aplausos de un público que vive la formación en espiral de lanzas, espadas y tambores que entonan marchas compuestas por multitud de compositores. Además, nuestra labor se traslada más allá de todo lo anterior. Somos invitados por numerosas instituciones, como una de nuestras salidas más significativas a Madrid 2011, donde desfilamos y procesionamos en el Via Crucis papal con motivo de las Jornadas Mundiales de la Salud, siendo la única centuria romana de España en participar en dicha jornada. La Semana Santa oriolana no puede entenderse sin la presencia de los armados al término de cada procesión o ejerciendo como escolta de Cristo. Por ello, nuestra Diputación Provincial nos ha elogiado con múltiples reconocimientos por difundir nuestra tradición fuera de Orihuela, contando también con la medalla de plata otorgada por nuestra ciudad. Los armados son, al fin y al cabo, una manera de vivir la Semana Santa y la historia. Súbete a la historia. Bueno, pues el martes y el miércoles es cuando el Sanedrín, los mandamases religiosos, deciden pararle los pies. A Jesús, ¿no? A Jesús. Dijeron, ya está. Cuando un grupo de fariseos le pregunta sobre los impuestos y Jesús, que es más listo que el hambre, contesta eso de... Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es cuando Judas, el tesorero del grupo, decide venderle por 30 monedas de plata, que digo yo que si fuera por dinero se marcharía con la bolsa, ¿no? Hombre, claro, si era el tesorero, pues ¿para qué va a esperar las 30 Es un poco monedas, raro, ¿no? sí. Ay, qué raro. Bueno, el caso es que llegamos al jueves, el peor día de la vida de Jesús, y nos venimos a la Puerta de Sion, una de las 8 puertas de la ciudad vieja de Jerusalén. A unos 100 metros, cruzando al otro lado de las murallas, en el monte Sion, nos encontramos la Basílica de Santa María, en la Abadía de la Dormición, un impresionante complejo de época bizantina, tipo fortaleza, con torres para defenderla. Se levantó en el sitio donde, según la tradición, a la Virgen María le dio por morirse mientras dormía, o mejor dicho, por dormir un sueño eterno antes de ascender a los cielos en cuerpo y alma. Que eso es la dormición. Eso es. Y en la planta baja del edificio está la tumba del rey David. Y en la primera planta, ¿qué está? Pues el comedor. ¿Y cómo se dice comedor en latín? Cenaculum. De ahí viene nuestra palabra cenáculo, que viene a su vez de la palabra cena. Claro. Cena es una palabra que no ha cambiado en 3.000 años. O sea, nos estuviera escuchando un romano judío, digamos, de la época, ¿no? Y anda, están hablando del templo, tal, entendería. Templo tampoco ha cambiado, en Tampoco, fin. ¿no? Entendería no todo lo que decimos, pero sabría de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Anda, están hablando del comedor, del cenáculo, del edificio de la tumba de David. Claro, la comida principal para los romanos era la cena. Pero la cena no como nosotros a la española a las 9 de las 10 de la noche o a las 11. No, más bien a la europea incluso un poco antes, ¿no? Al acabar la jornada laboral se iban a la terma, se bañaban, se limpiaban, porque eran, vamos, allá donde iban llevaban los romanos, llevaban las termas, llevaban el latín, el vino, en fin. Lo de la escena de la vida de Brian, que han hecho romanos por nosotros, pues eso, pues las termas. Y después iban a cenar, que era la comida principal del día, la cena. Y el sitio donde se cena, pues es el cenáculum. Y ahí estaba, como digo, el cenáculum, que según la tradición es donde Jesús y sus apóstoles celebraron la última cena. Pero insisto, no la última cena a las 10 de la noche. No, a eso de las 4 o 5, cuando se hacía de noche, ¿no? Sí, en inglés, de la vaya. tarde, claro. Sí, sí. La última cena es la escena más famosa, ¿no? Podríamos decir la foto más famosa de la pasión después de la crucifixión. Hay Jesús y los 12 apóstoles, que por cierto, oye, no están unos enfrente de otros. No. Todas las representaciones, para que los veamos bien, están del mismo lado, ¿no? Está muy bien Eso para pensado, hacer ¿eh? es muy, Está muy es bien muy poco pensado. práctico para mirarte. Era una mesa prepandemia. Claro, Claro, efectivamente. porque unos enfrente de otros. Exactamente. Muy bien. Y es muy famosa también porque durante la cena, ese momento es en el que Jesucristo partió el pan y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz de vino, pronuncia también esa
famosísima frase, bebed todos de él porque esta es la sangre de la alianza que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Claro, esto del vino como un elemento religioso, esto ya está también en los ritos romanos y griegos de la mitología griega, a partir de Dionisos y de Baco, en fin, y todos los ritos báquicos y mistéricos y en Mitra, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí queda instituida la Eucaristía. Y ahora lo que sorprende es que a pesar de esto, ahí no se puede celebrar misa. No. Ni misa, vamos, ni ningún culto, porque es un espacio sagrado común para católicos, para judíos y para musulmanes. Y como, en fin, todavía no hemos llegado a ese punto de tolerancia al que habría que llegar, y espero que llegaremos, la mejor manera de que se tenga la fiesta en paz es que no haya acto religioso. En fin. Bueno, lo apuntaba Emilio, pero nos encantaría poder decir que cuando Jesús instituye la Eucaristía, pues era el primero en celebrar una última cena con sus discípulos. Pero es que hay gente que anda siempre a vueltas con las cosas y dicen que antes que él hubo otros dioses que ya hicieron esto. Mitra, que lo apuntaba Emilio, celebró una última cena en la que dijo: Quien no coma de mi cuerpo, ni beba de mi sangre, haciéndose uno conmigo y yo con él, no se salvará. Bueno, y poco después encima Mitra se sacrificó por la paz del mundo. También volvemos a encontrarnos con Dionisos, que va a aparecer mucho en esta ruta. Cuando lo asesinaron, sus fieles se lo comieron en un ritual. O sea que también esto de comerse la carne. Del dios también estaba ya visto. Y como no hay dos sin tres. Tampoco Dios. Tampoco hay Dios sin tres. Por eso es uno y trino. También se habla de Zaratustra o Zoroastro, otro dios solar que nació de una virgen, que era el verbo hecho carne, que empezó a predicar a los 30 años cuando lo bautizaron en un río, que curaba a los enfermos y expulsaba a los demonios, que tenía una copa sagrada donde metía vino y que celebró una especie de Eucaristía también con sus discípulos. Los historiadores peor pensados, que también los hay muy mal pensados, dicen que es que en Oriente Medio ya conocían a Zaratustra mucho antes de la era cristiana. O sea que así están las cosas. Así están. 'Cause once you're mine, once you're mine. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. Bueno, después de cenar, Jesús y los apóstoles se dan un paseíto pues para bajar la comida. Y oye, sin ton ni son, se alejan del cenáculo, dejan el monte de Sión y llegan a lo alto del monte de los Olivos. Jesús, angustiado por lo que se le viene encima, les pide a los apóstoles que estén alerta. Cuidado, vigilad. Cuidadín, les dice. Y se retira al huerto de Getsemaní para rezar. Hoy el huerto de Getsemaní es un pintoresco jardín con unos olivos milenarios que son los más viejos del mundo. Ah, fíjate. Se considera que tienen más de 2000 años, o sea que estaban aquí y fueron testigos de este momentazo histórico. Bueno, lo que pasa es que los pinchaglobos, que es que siempre hay algún pinchaglobos, dice que cuando Tito destruyó Jerusalén en el año 70, también se cargó los olivos originales. O sea que yo que sé, quién sabe. No cabe la menor duda que se los cargaría, ¿eh? Y de lo menudo que... era Tito. Menudo era Tito, ¿no? Menudo. Y de lo que no cabe duda es de que las visitas de la ciudad desde lo alto del Monte de los Olivos son, oye, ideales para sacar la foto de Jerusalén. Sí, sí, bueno, lo del Huerto de los Olivos realmente, como dices, Esther, es uno de los sitios para la foto, ¿no? Bueno, pertenece ahora al complejo de la Iglesia de Todas las Naciones, más conocida como Basílica de Getsemaní, que es una iglesia católica que custodia la gruta de la captura de Cristo, que es donde se guarda la roca de la agonía, que es el lugar exacto donde la tradición ubica que Jesús fue a rezar. En esa roca, ¿no? En ese sitio. Ahí exactamente, ¿no? Y esta parte es fantástica, ¿no? Porque dice, no, esto de que afronta decidido el destino, como hombre duda, claro, y se arrepiente del berenjenal en el que se ha metido. Y ahí en esa gruta sufre su gran crisis. Y esto es uno de los elementos de la grandeza, ¿no? Del personaje. Está tan a punto de caer en la tentación que dice, aparta de mí este cáliz, esa frase tan famosa también, ¿no? Y lo pasa tan mal, que según las escrituras llega a sudar sangre. Esto de sudar sangre puede parecer así como muy exagerado, ¿no? Pero no.
médicamente es posible. ¿Ah, y sí, y tiene nombre, hematohidrosis. Lo digo despacio porque claro. Hematos en griego es sangre, hidros es agua, claro. La sangre Eso mezclada es con una agua. condición muy rara, pero es posible, porque podemos imaginar. Madre. Que le pase esto, menuda faena. Y menudo susto, qué ¿no? espectáculo. Sí. Y está muy relacionada con momentos de gran tensión o estrés, estrés extremo, ¿no? O sea que ahí Jesús lo pasó mal. Hombre. Claro, los vasos sanguíneos se contraen, se dilatan, se rompen y unas pequeñas gotas de sangre se mezclan con el sudor y salen, ¿no? ¿Qué es lo que le fuerte. pudo pasar? Claro. Bueno, pues en esta gruta de la captura de Cristo nos encontramos otra vez, cómo no, con Dionisos, porque todo parece indicar que en esta cueva se celebraron cultos dionisíacos, aunque hay que decir que no se sabe muy bien si estos cultos se celebraron antes de que los cristianos localizaran aquí la gruta de la captura o si fue después para paganizar un lugar de culto cristiano. O sea que igual que se han cristianizado cultos, pues también los paganos lo que hacían era paganizar o dionicizar, no sé cómo se diría esto. Dionisar, no sé. Dionicizar. Es más Vaquizar. Vaquizar, eso iba a decir. Vaquizar. Vaquizar es más fácil de pronunciar. Pues Es que más vaquizaron este lugar. Bueno, el caso es que Jesús se sobrepone y se resigna a su destino. Hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando sale de la gruta se encuentra con los apóstoles ahí amodorrados por la cena y el buen vino. Han cenado mucho y se han dormido, ¿no? Y como no gana para disgustos, en estas llega Judas. Le planta en la mejilla el famoso beso de Judas y empiezan a aparecer fuerzas de orden público. Madre mía. La versión oficial dice que Jesús se entrega sin oponer resistencia, ¿no? Pero los investigadores obsesionados con husmear en los evangelios y sacar a la luz asuntos que sería mejor no remover, dicen que es que Jesús, el revolucionario, el celote, ha quedado aquí en Getsemaní con los demás rebeldes, que era el punto de encuentro, para lanzar la revolución. Los romanos, informados por sus espías, rodean el lugar y atacan a los revoltosos al amanecer. Hay quien dice que el propio Pilatos en persona llega con una cohorte, que son unos 600 soldados romanos y algo así como una centena de guardias del Sanedrín, o sea, todo un ejército, y que es probable que aquí en Getsemaní se hubiera producido una verdadera batalla campal, que aunque los evangelios no hablan de esta batalla de Getsemaní, hay quien ha encontrado algunos indicios, como cuando Pedro le corta la oreja con la espada a un tal Malco, o un centurión en uno de los evangelios apócrifos, que solo tiene un ojo, dice que es que le habían saltado el otro en el combate. ¿Qué combate? ¿Qué combate? El combate. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working, but I still got so very far to go. Y antes de abandonar el Monte de los Olivos, hemos quedado en el cementerio judío, que es una maravilla, con Ainara Aristoy, experta en arte funerario de la Asociación Funerarte. Hola, Ainara. Oye, ¿Qué tal, chicos? ¿qué tal Hola, este Ainara. cementerio? Es una pasada. Qué chulo, ¿no? Es espectacular, porque antes que los olivos yo creo que vemos las lápidas. Sí. Según se llega, las lápidas blancas, homogéneas, muy muy juntitas. Hay un problema de espacio, de hecho, Claro. ya en ese cementerio, porque nos cuenta las crónicas que ya se entierra ahí desde hace más de 3.000 años, un poquito más de los que yo tengo. Oye, ¿y qué tiene que ver con el día del juicio final y la resurrección de los muertos? Bueno, esto es lo que establece el Antiguo Testamento. Hay un profeta que además está ahí enterrado, ¿eh? El profeta Zacarías dice que el día del juicio final se tocará el sofá, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque no domino yo el hebreo, pero sonará ese cuerno de carnero que anunciará el regreso de los muertos y se va a tocar justo en el Monte de los Olivos. Fíjate. Si quieres salvarte, ¿dónde tienes que estar? En el Monte de los Olivos. De los Olivos. Ahí está. Oye, Ainara, y los judíos tienen sus propios rituales, ¿no? Para enterrar a los muertos. Claro, lo de los judíos es un tema súper curioso porque además, bueno, tienen un montón de cosas. En ningún momento pueden abandonar al difunto, tienen que lavarlo antes de enterrarlo, los hombres a los hombres, las mujeres a las mujeres. Bueno, el tema de las cenizas, impensable. Ellos consideran que vamos a resucitar de cuerpo, entonces no permiten el tema de las cenizas. Y tampoco se pueden enterrar en mausoleos. Por eso solo vamos a ver siempre sepulturas en cualquier cementerio judío. Vamos a ver solo sepulturas, no los grandes mausoleos que vemos en Europa, por ejemplo, ¿no? Pues nada, Ainara, muchísimas gracias. Nos tenemos que marchar porque seguimos con la
la ruta. Yo me subo con vosotros a la ruta y ya me estoy poniendo las botas. Perfecto, pues nos vamos al Viernes Santo. So terribly far to go. What a day this has been. What a rare mood I'm in. Bueno, pues llegamos al Viernes Santo. Jesús se enfrenta a un juicio sumarísimo, dirigido por Pilatos. Como no ve culpa en él, pregunta al pueblo: ¿a quién preferís? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo elige a Barrabás. ¡A Barrabás, a Barrabás! Así fue. Definitivamente Jesús ha perdido todo el apoyo del pueblo, que apenas hace una semana salió a recibirle agitando palmas. Fíjate. Esto es una muestra de lo que cambia la opinión pública, ¿eh? Efectivamente. De un momento a otro. Vamos, Y así recibirlo siempre. con palmas, a los 4 días ya hay que matarlo. Bueno, aquí aparece en escena Poncio Pilato, que era el gobernador romano de Judea, el quinto, era de la península itálica, de los Abruchos, y sabemos incluso que había nacido el 12 de diciembre. Fíjate. Y entonces, claro, le toca comerse el marrón del proceso, ¿no? Pues sí. Estuvo de gobernador estos 10 años, del 26 al 36, nombrado por Tiberio para suceder en el cargo a Valerio Grato, un tipo que había estado 40 años en Palestina y que dice, pues después de 40 años me quiero ir a Nápoles, que es donde se iban todos de jubilados, ¿no? Era la Marbella de la época o el Benidorm. Y claro, Pilatos no entró con buen pie. No. Todos los historiadores que nos hablan de él, hombre, Filón, Flavio Josefo, es que eran judíos, eso para empezar, ¿eh? Que hay que decir que ya estaban tardando en salir en esta ruta porque También siempre es verdad, salen. claro, siempre salen. Es que son los que nos cuentan las cosas, ¿no? Sí, sí. Y entonces Filón, que es un historiador judío del siglo I, lo describe como un tipo así muy cruel, ¿no? Y en fin, y amigo de la violencia y de las torturas y todas estas cosas. Y luego hay otro historiador que es un ciudadano romano y judío, que es Flavio Josefo, que dice que cuando Pilatos y sus legiones entraron en Jerusalén con las insignias imperiales desplegadas, los judíos se cabrearon mucho, porque claro, en su religión no consentían las imágenes, ¿no? Claro. Y también se rebelaron contra el hecho de que emplearan dinero del templo para construir un acueducto. Porque ¿qué han hecho con nuestro dinero? Claro, Acueductos. hay que echarlos de aquí, ¿no? Pues eso, ¿no? Y se montó una buena hasta tal punto que Poncio Pilato se lleva el centro de mando que estaba entonces en Cesarea, se lo lleva a Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque dice, oye, me voy a ir ahí, que es donde está el centro de las revueltas, claro, en Jerusalén. Pero el centro de mando no estaba ahí, ¿no? Y además empezaban a actuar grupos armados. Uno de ellos se cree que estaba encabezado por Barrabás, el personaje al que mencionaba ahora Esther y al que suelta. A pesar de todo, su relación con los mandamases religiosos locales era buena. Ahí está Caifás, ¿no? El sumo sacerdote que desempeñó su cargo durante todo el mandato de Pilatos. Y en el 36, al final ya de su mandato, hubo una revuelta de los samaritanos que él reprimió y crucificó a unos cuantos de los alborotadores. Sí, ¿no? Se le fue tanto la mano que lo destituyeron y se tuvo que ir a volver a Roma, donde le llamaron al orden, y no sabemos si algo más porque ya le perdimos la pista. Why, it's almost like being in love. Me llamo José Ramón Eguiluz y soy el encargado de la Mesa de Disciplina de San Vicente de la Sonsierra, concretamente de la Cofradía de la Santa Veracruz. Esta cofradía penitencial es la única cofradía de España que conserva el antiguo rito de la autoflagelación en la vía pública. En nuestra villa se celebra los Jueves Santos y los Viernes Santos. El Jueves Santo en la procesión por la tarde de la Santa Cena y el Viernes Santo por la procesión al Calvario, el Vía Crucis, y por la tarde, noche, la procesión del Santo Entierro. El disciplinante que tiene intención de cumplir normalmente con alguna promesa acude a la sede de la cofradía, donde se le facilita un hábito, una madeja y una capucha junto con una capa. Le acompaña un hermano, un padrino, que la cofradía pone a su disposición durante todo su sacrificio. Una vez que el mismo ha terminado, vuelve a la cofradía, donde uno de los hermanos práctico le cura sus heridas mediante agua de romero. Tal y como ha venido, sale sin que nadie se entere de
quién ha sido la persona que ha realizado ese sacrificio. Súbete a la historia. Bueno, pues ahora nos plantamos en la Vía Dolorosa. Probablemente es el paseo más famoso de Jerusalén, el camino que recorrió Jesús con la cruz a cuestas. Bueno, una calle sinuosa, angosta, que coincide con el Decumanus Maximus de la Aelia Capitolina. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Emilio. La ciudad que levantó el emperador Adriano 100 años después de la muerte de Jesús. La Vía Dolorosa empieza en el barrio musulmán, cerca del lugar donde se levantaba la Torre Antonia, la fortaleza de la guarnición romana que tenía que vigilar a los que llegaban a Jerusalén durante la Pascua. Por eso la tradición dice que exactamente, más o menos por aquí, fue donde Pilato sentenció a muerte a Jesús y donde los soldados romanos azotaron a Jesús. Para que no se nos olvide, hoy se levanta aquí la iglesia franciscana de la condenación e imposición de la cruz. Lo de la flagelación era una típica práctica romana, típica en caso de crucifixión. Y dicen que era un truco para acelerar la muerte de los condenados, Madre que era mía. bastante lenta, ¿no? Por eso eran terriblemente brutales y generalmente consistían en 39 latigazos, uno detrás de otro, del 1 al 39. que me Solo duele. contarlo ya me duele. Sí. En la flagelación el verdugo lo que utilizaba era un látigo que tenía tiras de cuero trenzados con bolas de metal y a veces, la mayoría de las veces, pedacitos de hueso afilados. Madre mía. O sea, imaginaos la sangría, no nos queremos poner en plan gore, pero vamos, ya os podéis imaginar qué pasaba cuando ese látigo golpeaba 39 veces la carne del pobre reo. Aquello tenía que ser bastante doloroso, sí. Y después de la flagelación, lo normal era que la acusación quedara escrita en una tablilla, ¿no? No tenían pantallas todavía luminosas, entonces lo ponían en una tablilla. Es que era muy antiguo. Sí, Madre sí. mía. O sea, Para por que todo el favor. mundo supiera por qué se le había condenado. Y en el caso de Jesús, sabemos que ponía INRI, que quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y entonces estarán pensando nuestros oyentes, pero si has dicho INRI y has dicho Jesús. A ver, los romanos no tenían J, como no tenían V. Solo existe la I. Luego la J es una letra muy posterior del Renacimiento que introduce un tipo que se llama, por cierto, Pierre de la Game, Petrus Ramos. Bueno, y entonces es Jesús. Jesús Nazarenus Rex Judarum, ¿no? Y está escrito en hebreo, claro, porque eran trilingües ahí, en latín, y en toda esa zona del imperio, desde Grecia hasta lo que ahora es Turquía, en todo eso se hablaba en griego también, y por eso también aparece escrito en griego, ¿eh? O sea, que no falte ninguno de los tres idiomas. Claro que no. Bueno, y por si fuera poco, los romanos se cachondean un poquito de Jesús. Le ponen una corona de espinas, que eso también tenía que doler, y lo envuelven en un manto púrpura, que ahí hay más dudas porque la púrpura era muy cara. Pero bueno, burlado, humillado y cubierto de sangre, Pilatos lo enseña al pueblo que le grita a Pilatos: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Bueno, Pilatos firma la sentencia de muerte y se lava las manos. Ojo, cuidado, porque desde ese momento los gafapastas andan a vueltas buscando al responsable verdadero de la muerte de Jesús, si son los judíos o fueron los romanos. Que de esto habría mucho que hablar, pero no tenemos tiempo, así que seguimos. Tras la condena, Jesús, como era costumbre, sale con los brazos extendidos, atados al palo transversal de la cruz, y le acompañan dos presos, a los que los evangelios llaman bandidos o ladrones. En realidad eran lestoi, que es el nombre que los romanos daban a los rebeldes, digamos, indepes, ¿no? Independentistas. A los indepes. Claro, de los pueblos sometidos que estaban implicados en acciones violentas, ¿no? Por ejemplo, Barrabás, que hemos mencionado, que encabezaba un grupo violento, era también un lestos, ¿no? Y junto a los tres, Jesús y los dos lestoi recorren por primera vez en la historia lo que a partir de entonces es la Vía Dolorosa, es decir, Vía Crucis, en latín Vía Crucis, que es el genitivo de crux, la Vía de la Cruz. La Vía de la Cruz. El camino está hoy marcado por 14 estaciones o paradas que están basadas en lo que dicen los evangelios o la tradición y que recuerdan los momentos más icónicos del Calvario. Ese punto donde Jesús cayó con la cruz por primera vez, el lugar en el que vio a su madre entre la multitud, que hoy es el oratorio armenio católico, o el sitio en el que se encontró con Simón de Cirene, que decía Sabina que se hizo un tour por el Monte Calvario con él. Pues es este señor que cargó la cruz de Jesús para ayudarlo y que hoy se recuerda en la capilla de Simón. Y así llegan al Gólgota, el Monte Calvario, donde hoy está la iglesia del Santo Sepulcro.
Me llamo Noelia Mayero y soy la responsable de turismo de Valverde de la Vera. En este maravilloso pueblo se realiza un rito único y ancestral, el empalao. A partir de la medianoche del Jueves Santo se puede oír por las calles de Valverde el sonido de las vilortas, anuncio de que el empalao camina descalzo por las empedradas calles realizando su promesa. La soga de esparto le rodea en un abrazo firme el torso y los brazos, estos últimos unidos al timón del arado. De cintura para abajo lleva una fina enagua blanca. En la mitad de sus atados brazos penden las vilortas, 3 anillas grandes de hierro que suenan a su paso. Además, lleva unas estolas que engalanan sus pesados brazos. Sobre su rostro un velo blanco, sujeto por una corona de espinas. Tras su cabeza sobresalen 2 frías espadas, sujetas en forma de aspa al timón del arado. A esta figura milenaria le acompaña el cirineo, persona de su absoluta confianza oculta bajo una antigua manta. Le alumbra con un farolillo su tranquilo paso. De origen incierto y desconocido, le otorga aún más, si cabe, el misterio a tan arraigada tradición para los valverdanos. En una casa tradicional verata del barrio judío se encuentra el Museo del Empalao. Si quieres saber más sobre este rito, visítanos. Visita Valverde de la Vera, súbete a la historia. Para los cristianos, el Santo Sepulcro es el lugar más sagrado del mundo. La tradición asegura que aquí estuvo Jesús crucificado, aquí lo enterraron y aquí resucitó. El Santo Sepulcro se levanta sobre las ruinas de un templo de Venus, que estuvo aquí durante 200 años hasta que el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, allá por el año 312. Su madre, Santa Elena, de la que ya os hemos hablado en otras rutas, vino a Jerusalén, descubrió milagrosamente dónde estaba la cruz y dónde había estado enterrado Jesús y convenció a su hijo de que le construyera aquí esta iglesia. Así que nada, Constantino, ¿qué hizo? Pues construyó dentro del Gólgota varios templos destinados a recordar la muerte y resurrección de Jesús y lo llamó Anastasis, que es la palabra griega para hablar de la resurrección. No sé si es así, Emilio. Sí, ¿no? pero es que la resurrección aparece ya en los ritos y en la mitología griega y romana. Claro. Sí. Y por tanto tenían la palabra. Claro, tenían la palabra porque Anastasis. Tenían la cosa, tenían la idea. Efectivamente. Claro. Bueno, a partir de aquí empieza una fiebre de destrucción y reconstrucción de este templo que termina cuando los cruzados llegan a Jerusalén y levantan la Basílica del Santo Sepulcro. Desde entonces ha sufrido terremotos, incendios, guerras y de todo. Total, que lo que vemos hoy es una restauración de la Anastasis de Constantino y de la Basílica que levantaron los cruzados. Es el edificio religioso más grande del mundo y tal vez uno de los más complejos. Está custodiado por 6 iglesias cristianas distintas. La católica, que creo que son los franciscanos, la ortodoxa griega, la apostólica armenia, la copta, la siríaca ortodoxa y la etíope, nada más y nada menos. Además es la sede del Patriarca Ortodoxo de Jerusalén y la catedral del Patriarcado Latino de Jerusalén. Y lo primero que llama la atención cuando se llega a esta explanada que da a la Basílica de Santo Sepulcro es que la entrada tiene una puerta cegada, ¿no? Pues esto es por Saladino, el famoso Saladino, iba a decir mítico, pero es que fue histórico realmente, claro. Existió, ¿no? Y es el que provocó la Tercera Cruzada, la Tercera Cruzada que lidera Ricardo de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, que se convirtió en mítica tanto para los cristianos como para los musulmanes, fue contra Saladino cuando cuando ocupa Jerusalén para los musulmanes y toma toda Tierra Santa. Bueno, y en ese momento, ¿qué hace Saladino? La ciega. Y además dice, para los pocos cristianos que van a quedar en Jerusalén, con una puerta les sobra para entrar. Madre mía. Bueno, pues una vez dentro llegas al Calvario, que es la piedra donde, según la tradición, estuvo la cruz de Jesús. Bueno, y ahora ya sí que toca hablar de la crucifixión. Una pequeña introducción de la cruz a través de la historia. Bueno, de la crucifixión. La cruz es mucho más antigua. Aunque la historia de la crucifixión venía de largo, es un método famoso desde que los romanos crucificaron a Jesús. Pero antes de ellos hubo otros pueblos que practicaron tan edificante costumbre a la que Cicerón llamó
la más brutal y cruel de las penas de muerte. Las primeras referencias nos llegan a través de Heródoto, como no, que menciona al rey Darío del Imperio Persa, un tipo muy aficionado al invento. Una bonita tarde del 519 a.C. crucificó así del tirón a unos 3.000 babilonios. Luego, Alejandro Magno, cuando conquistó la ciudad de Tiro, quiso mandar un mensaje a todas las ciudades de la zona para que supieran lo que les podía pasar si no se rendían. Que ya vemos que esta ruta de hoy va mucho de mensajitos, Mensajitos. ¿no? Como entonces era complicado hacer un grupo de WhatsApp y avisar a todo el mundo, pues lo que hizo fue adornar el paseo marítimo de Tiro con 2.000 crucificados. Y oye, mano de santo, se le rindieron todas. Los cartagineses lo utilizaban en plan coach para motivar a los altos mandos de su ejército. Cuando un general perdía una batalla o fracasaba en una misión, ¡zas!, lo crucificaban, oye, infalible. Mano de santo. Y así llegamos a los romanos, que son los que más y mejor han matado en la cruz. La descubrieron durante las guerras púnicas gracias a los cartagineses, a los que crucificaban a sus generales y que eran sus enemigos en estas guerras. Y desde entonces pues ya se hartaron de poner cruces. Crucificaron, por ejemplo, pues al esclavo díscolo. Un patricio crucificó a un esclavo porque no le gustó la salsa que le había preparado, ya está. Pero sobre todo crucificaban a los enemigos recalcitrantes del imperio, como Espartaco y sus secuaces. Espartaco Claro. lo crucificaron y a todos. Y a todos, también ahí hicieron un La camino. famosa película, ¿os acordáis? Ahí La- todos crucificados. La película de Kubrick que hay que ver. Sí, Bueno, sí. esta crucifixión, la crucifixión les servía pues para darles matarile y de paso otro recao, mandar un recao a los que venían detrás con ganas de rebelarse. La costumbre llegó a Palestina, una zona especialmente levantisca, como estamos viendo, en el siglo I antes de Cristo. A Flavio Josefo, este historiador del que hablábamos antes, le encantaba hablar de la crucifixión. Por él sabemos que en el año 4 antes de Cristo, tras la muerte de Herodes el Grande, hubo disturbios y los romanos los zanjaron crucificando a 2.000 judíos, sin contemplaciones. En Siria, hacia el año 51, tras una bronca entre samaritanos y galileos, crucificaron también a un buen número de bandidos. Otra vez están aquí los lestoi, de los que hablábamos. Y las crucifixiones más famosas después de la de Jesús fueron las del año 70, cuando Tito arrasó Jerusalén, tiró el templo, quemó los olivos del Getsemaní y crucificó a todos los prisioneros que cayeron en sus manos. De todas estas crucifixiones nos ha llegado un testimonio arqueológico, la tumba de un tal Johanán. ¿Y quién era este Johanán? Bueno, pues era? en 1968 se encontró a las afueras de Jerusalén un osario con los restos de Johanán. En fin, para los amigos, Juan, ¿no? Juanito, ¿no? Juanito. Sí. Un joven de unos 25 años, de unos 70 de estatura, y por los restos que le acompañan, en fin, de buena familia, parece que murió en la cruz a principios del siglo I y seguramente pues que estaba en estos movimientos, ¿no? Otro indepe también, Sí, ¿no? sí, que se metía en líos contra Roma, ¿no? Estos movimientos violentos. Bueno, le clavaron los tobillos a la cruz, uno de los clavos atravesó un nudo de la madera y se torció. Y cuando lo bajaron de la cruz no pudieron quitar el clavo y se lo dejaron en el tobillo junto a un trozo de madera. Fíjate. Los expertos no se ponen de acuerdo en si utilizaron un solo clavo para los dos tobillos o si fueron dos clavos. Se fijaban un pie a cada lado de la cruz para forzar la postura con las piernas separadas. Y los testimonios históricos citan el sedile, que era una pequeña pieza que servía para que el crucificado se sentara ahí, en fin, como si estuviera cabalgando en la cruz, como para apoyarse un poco, ¿no? Madre mía. Y tampoco está claro si le hicieron el llamado crurifragium, que es lo de partirle las piernas para acelerarle la muerte. Las manos de Juan no tienen clavos, así que o se las ataron con cuerdas o le clavaron en las muñecas, pero está claro que no en las manos. Y esto nos sirve para entender la manera en que los romanos crucificaban en Jerusalén en tiempos de Jesús, aunque es probable que practicaran otro tipo de crucifixión. Por cierto, los romanos le llamaban a este instrumento de tortura y muerte tripalium. Que son sí, 3 palos. Es que esto es genial, ¿eh? A partir de tripalium, instrumento de tortura y de ejecución, viene la palabra castellana trabajo. ¿Qué dices? Tripalium. Sí, para el español, el trabajo es una tortura. Por eso cuando Luis Aguilé cantaba "es una lata al trabajar", claro, estaba dándole forma a lo que significa la palabra. Pero claro, oye, cuando un inglés se jubila, se dice retire, se retira. Un francés, cuando deja de trabajar por la edad, se dice que se licencia. En español, cuando deja de trabajar por la edad, ¿cómo lo llamamos? Jubilación.
¿De dónde viene jubilación? De júbilo, alegría. Así que claro, o sea, trabajar es que es una tortura, ¿no? Efectivamente, es un tripalio. Es un tripalio, Bueno. claro. Madre mía. Bueno, pues un poco más adelante está el edículo del Santo Sepulcro, una cúpula sujeta con columnas bajo la cual está la tumba propiedad de José de Arimatea, donde se supone que Jesús estuvo enterrado y donde la tradición dice que Jesús resucitó. Ya os digo yo que hay varias horas de cola para poder entrar. Fíjate. El Sábado Santo es el momento más pesimista de la historia del cristianismo, porque esto verdaderamente es un sin Dios. De ahí viene también la expresión, ¿no? Esto Exactamente. es un sin Dios, pues claro, nos quedamos sin Dios. Pues nos ahí quedamos durante sin Dios. El Sábado Santo. Menos mal que este relato tiene un final feliz. Veréis. El domingo, cuando María Magdalena entra en el sepulcro para realizar una serie de ritos funerarios, se lo encuentra vacío. Y los ángeles le dicen que ha resucitado. Para los cristianos es la prueba más clara de su divinidad y el fundamento de la fe. Para los agnósticos es un hecho que nunca podrá demostrarse empíricamente. Que bueno, hay investigadores cerriles obsesionados con rastrear los orígenes míticos de este relato de la pasión que dicen que el cristianismo es un cortapega de religiones más antiguas. Lo hemos ido viendo. Pero ellos lo explican diciendo que el cristianismo nació en un mundo politeísta y muy bien comunicado a pesar de lo que pensamos, en el que las caravanas cruzaban medio mundo desde Europa hasta China, pasando entre otros lugares, pues yo que sé, por la biblioteca de Alejandría o por Jerusalén mismamente. Había dioses y diosas a cascoporro, muchos hacían y decían las mismas cosas, y todo el mundo tenía acceso a estas historias que muchas veces eran las mismas, pero con diferentes nombres. Así que cualquier ciudadano del Imperio Romano, del norte de África o de la India sabía que el mundo tenía un montón de salvadores, de hijos de Dios y de una virgen que nacieron el 25 de diciembre en una cueva, que fueron bautizados, que hicieron milagros, que curaron a los enfermos, que prometieron la vida eterna a sus discípulos, que fueron asesinados, colgados en árboles o crucificados y que en primavera, siempre en primavera, resucitaban al tercer día para volver al cielo. Este relato coincide más o menos con la vida de unos 45 dioses que hayamos contado en todo el mundo. Con la vida de Osiris, un dios milenario de Egipto, la de Krishna, un mito indio que se conocía hace 3400 años, la de Tamuz, el salvador sirio que se adoraba en Jerusalén. Luego está Marduk de Asiria, Hermes de Egipto o Isa de Arabia, que eran mensajeros de la palabra de Dios y por eso le llamaban el verbo hecho carne o el logos. Prometeo, el dios griego que trajo el fuego a la humanidad, tenía un coleguita llamado Patreus, un pescador que cuando las cosas se pusieron feas lo abandonó. No se sabe si antes le negó 3 veces o no. Dionisios se encarnaba en la vid todos los años. En primavera se celebraba una fiesta para recordar su sacrificio, su resurrección, que coincidía con la poda de la vid, imprescindible para que haya una buena cosecha de uvas. En Creta, Dioniso se llamaba Iasus, que se cree que llegó hasta allí de la mano de Orfeo, uno de sus apóstoles que predicaba el culto de los misterios órficos por todo el Mediterráneo. En Berlín apareció y desapareció un amuleto con un crucificado, 7 estrellas y una media luna, con una inscripción que decía Orfeus Báquicos, Orfeo y Baco crucificados dándose la mano con el cristianismo. Es que no se me ocurre mejor ejemplo de sincretismo religioso. Además de todos estos dioses que hemos visto, podríamos hablar de Júpiter en Roma, de Baal en Babilonia, de Odín en Escandinavia y mucho más lejos, Bedru en Japón, Lao Kyun en China y, ¡qué barbaridad!, Quetzalcóatl en México. Lo de Quetzalcóatl es muy fuerte. En un códice prehispano aparece doblado bajo el peso de una cruz. ¿Cómo sería aquello de escandaloso que Cortés llegó a decir que el diablo ha enseñado a los mexicanos las mismas cosas que Dios ha enseñado a la cristiandad? A la luz de estos mitos hay quien dice que el relato de la vida de Jesús está inspirado en las religiones mistéricas. Los gnósticos, que practicaban los misterios egipcios de Osiris, de Horus y de Serapis, decían a los primeros cristianos: vosotros, pobres idiotas, habéis confundido los misterios de antaño con la historia moderna y habéis aceptado literalmente todo lo que solo tiene sentido místicamente. Pero nosotros, que hemos estudiado, tenemos claro que, como dijeron los padres de la Iglesia, para defenderse de los ataques de los paganos, el demonio es tan malo que es capaz de anticiparse a la fe verdadera plagiándola incluso antes de que naciera Cristo. Y esto no da para más. Juan Aranaz y Enrique Hernández
Fernández están planteando montar una revolución independentista para liberarse del yugo de este desconcierto sonoro. Emilio del Río anda preguntándose, como en la vida de Brian, ¿qué ha hecho Roma por nosotros? ¿Qué ha hecho Roma por nosotros, Emilio? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Muchas gracias por subirte a la historia. Gracias a vosotros, me lo he pasado genial. Joder, esto es contigo. Bueno, y a los micrófonos, preparándonos para un nuevo ciclo primaveral de muerte y resurrección, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en el próximo programa. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Suscríbete a La Historia en Ruta. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.